Dale esa ofrenda de aplausos al que trae gozo, al que trae libertad, al que trae sanidad, al que rompe cadenas. Y como dice la palabra, y lo declarábamos ahora en la alabanza, es mejor que, es mejor un día ¿dónde? Que 1000 años ¿dónde? Fuera de Él. Amén. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es sobrenatural. Y Él te está llamando y te está trayendo con lazos de amor. ¿Para qué? Para que te vuelvas a Él. Saluda al que tienes ahí a tu lado y dile: el gozo que Dios te dio, dile, el mundo no te lo puede quitar. Puede venir tribulación, puede venir adversidad, pueden venir desiertos, pueden venir pruebas, puede venir enfermedad, dolor, sufrimiento, puede venir abundancia, puede venir esa gloria de Dios, y cada vez más nos vamos a acercar hacia Él. Amén. Vas a sentarte. Hay una palabra que está en Jeremías. Yo sé que tú la has escuchado, te la sabes de memoria. Y su palabra en Jeremías 33:3 dice, ¿qué es lo que dice Jeremías 33:3? ¿Y clamar a quién? ¿Clama a quién? A ver, ¿qué es lo que dice la palabra? Jeremías 33:3. ¿Qué más dice? Clama a mí que yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y asimismo hay una palabra que está en primera de Timoteo 2:5, que dice primera Timoteo 2:5, sin pastelear, sin mirar. A ver, ¿quién se lo sabe? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? A ver pues, los que escudriñan la palabra. ¿Quién come Biblia? Ah, claro, pues ahí la están mirando. No, ¿quién come Biblia? A ver. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese único mediador se llama Jesucristo. Amén. Y ese mediador está aquí en esta noche para escuchar ese clamor, esa petición, ese ruego, esa súplica, ese gemir, ese llanto, y que sea llegando al trono de la gloria de Dios, y que podamos recibir esa respuesta de parte del Señor. Amén. Yo te voy a pedir que ahí donde estás, ahí sentadito donde estás, te vas a desconectar de todo lo que hay a tu alrededor. Así como hablamos en Jeremías y como lo acabamos de ver en primera de Timoteo, y podemos ver de principio a fin de la Biblia, encontramos que hay grandes promesas y grandes palabras de parte de Dios para nosotros. Promesas donde el Padre nos quiere levantar, nos quiere sanar, nos quiere restaurar, quiere bendecirnos, quiere engrandecerse sobre nosotros. Y la palabra y la promesa está ahí. Y muchas veces, yo sé que muchas veces hemos orado, hemos clamado, le hemos pedido al Señor. Y muchas veces declaramos no solamente Jeremías 33:3, sino que también declaramos primera de Timoteo: Señor, tú eres mi mediador ante el Padre. Y aún también declaramos cuando la palabra de Dios dice que cuando nosotros no sabemos qué pedir, no cómo acercarnos al Padre, es el Espíritu Santo de Dios el que gime por nosotros con sonidos indecibles. Pero aún así, habiendo grandes promesas y grandes palabras de parte de Dios para nosotros, sus hijos, hay situaciones. Y te voy a pedir que cierres tus ojos, inclina tu rostro ahí donde estás. Con tus ojos cerrados, vas a permitir que el Espíritu Santo de Dios sea el que te hable ahora. Si son grandes palabras, si son grandes promesas de parte de Dios para nosotros, sus hijos, y así como estas, hay muchas más. Cierra tus ojos. Hay muchas más para nosotros. Y nos gozamos, nos deleitamos, porque recibimos la promesa, porque sabemos que Él está ahí, porque sabemos que por medio de Cristo Jesús llegamos al Padre,
porque sabemos que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y yo sé que hemos memorizado y hemos guardado en nuestro corazón esas promesas de parte de Dios y esas palabras. Pero muchas veces, y quiero que permanezcas un momento con tus ojos cerrados, muchas veces nos sentimos cansados. Muchas veces nos sentimos cansados de la situación, cansados de que todo sigue igual, cansados de que nada cambia. Cierra tus ojos. Cansados de que nada cambia, cansados de que queremos avanzar y no podemos avanzar. Estamos cansados de que cuando creemos que ya tenemos la solución, de que cuando creemos que ya todo está bien, antes viene una situación peor o igual a la que teníamos. Si hay grandes promesas y grandes palabras de parte de Dios para nosotros, muchas veces también nos sentimos cansados de ir de derrota en derrota, de ir en fracaso, de tribulación en tribulación, de escasez en escasez, de prueba en prueba. Y estamos cansados de esas adversidades, de esas situaciones. Estamos cansados de luchar, estamos cansados de batallar, estamos cansados de esforzarnos, estamos cansados de no creer y cansados de no ver la respuesta de parte de Dios. Estamos cansados de no encontrar una solución ni encontrar una salida a lo que estamos viviendo. Al igual nos sentimos cansados muchas veces, y yo sé que hemos pasado por esto muchas veces. Nos sentimos cansados de orar, nos sentimos cansados de ayunar, nos sentimos cansados de vigilar, como la palabra de Dios dice, y ver que nada pasa. Oramos, ayunamos, vigilamos, esperando una respuesta, esperando una solución, esperando una bendición, y no pasa nada. Y lo único que vemos, más que ver esa respuesta, más que ver la dirección, más que ver la solución, lo único que vemos es que hay alrededor de nosotros tinieblas, oscuridad, tribulaciones, donde hay cargas, donde hay tormentas. Y a pasar de todo esto, seguimos creyendo y seguimos sabiendo que hay grandes promesas de parte de Dios para nosotros. Nos podemos cansar, nos podemos fatigar, podemos querer tirar la toalla, y más sin embargo decimos: pero hay una promesa, ¿y por qué no se alcanza? Hay una palabra de parte de Dios, ¿y por qué no la veo la respuesta? Vemos grandes promesas y grandes palabras de parte de Dios, y decimos: pero ¿por qué no se hacen real en mi vida? ¿Por qué no se cumplen? Y es donde esa fe comienza a debilitarse, donde esa fe comienza a morir. Porque por más que oramos y clamamos, el matrimonio sigue desbaratado. Los hijos siguen en la drogadicción, en el alcoholismo, en la prostitución. Vemos que nuestras finanzas y nuestra economía está por el suelo. Podemos ver que la salud también está acabada. Podemos ver que en nuestro ministerio y en la obra que el Padre nos ha encomendado, ese ministerio está estancado y está muerto. Pero aún así seguimos diciendo: hay promesas, hay palabras de parte de Dios para levantarnos. Y muchas veces viene esa frialdad espiritual, viene ese adormecimiento espiritual, y perdemos ese primer amor.
Se ha perdido ese primer amor y no sentimos que pasa nada con nosotros. No sabemos qué hacer. No sabemos para dónde movernos, qué dirección tomar, qué camino tomar. Nos sentimos ahogar en medio de la situación. Nos sentimos morir en medio de lo que estamos pasando y en medio de lo que estamos viviendo. Es más, te confieso, iglesia, que esta introducción literal me describía yo ahí. Estaba describiendo, y son infinidades de preguntas que yo le hacía al Padre. Yo le decía: Señor, si está tu palabra, si tu promesa está, si tu palabra dice, si tú me lo hablaste, si tú me lo dijiste, y tu palabra dice que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, ¿por qué no lo veo? Y yo sé que cada uno de nosotros en algún momento hemos pasado por esos tiempos, por esas temporadas donde nos sentimos fríos, donde nos sentimos vacíos. Es más, muchas veces buscamos a alguien para que nos ayude a encontrar una respuesta, y ese alguien no está. Y yo era una de las que le hacía todas esas preguntas al Rey. Yo le decía: Padre, me siento cansada, me he sentido agobiada, oro, clamo, te pido. Tu palabra dice, y te digo, tu palabra dice. He pecado, y al igual como su palabra dice, el que dice que no peca le dice a Dios mentiroso. Pero al mismo tiempo viene ese arrepentimiento, esa conversión donde queremos renunciar al pecado y queremos vivir para Cristo Jesús. Y tomaba esa palabra y yo le decía: Señor, yo clamo a ti, y tú me dices que si yo clamo a ti, tú me respondes y me vas a enseñar cosas secretas, ocultas, que nadie ha visto. Aún me ha dado esa palabra al Padre donde dice: lo que ojo no vio, ni lo que oído oyó, ni lo que ha llegado a corazón de hombre, es lo que pondré para ti. Donde Él me dice: el único mediador que yo puedo poner para que tú te acerques a mí, al Padre, es mi Hijo Jesucristo. Y aún me dice: y si no sabes cómo acercarte a mí, cómo pedirme, te he dejado al Espíritu Santo de Dios para que Él gima por ti con sonidos indecibles. Y yo le decía: sí, está bien, así es. Y te lo confieso, iglesia, que fue una lucha, fue una batalla. Fueron situaciones en que literal sentía vacío, literal sentía que no había nada, literal sentía que ¿qué hay en mí? ¿Qué puedo dar yo? Y buscamos la solución en personas, en situaciones, en querer llenar nuestros vacíos con pasar un rato agradable, con pasar un momento bien. Y en medio de esa infinidad de preguntas, yo creo que todavía me faltaron anotar más de las preguntas que yo le hacía al Padre. Y muchos podrán decir: si quieres, ya abre tus ojos, porque yo sé que todo esto también tú lo has pasado. En medio de todas estas preguntas, viene esa respuesta de parte del Rey. Y me dice: sí, tú me pides, tú me reclamas, tú me dices que cumpla mi palabra y mi promesa en ti. Y me dio una respuesta. Y su palabra, y esa respuesta está en Santiago 4:3. Quiero que la pongamos. Y yo sé que esta respuesta a estas preguntas, que yo sé que no son solamente mías, es más, la misma palabra de Dios dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Muchos podrán decir: un pastor se siente débil, sí.
Un pastor se siente cansado, sí. Un pastor se puede sentir vacío, sí. Y te digo, iglesia, que es en esos momentos donde más nos toca meternos en esa presencia del Señor, donde vamos y tocamos una puerta para hablar, para que nos escuchen, para recibir una respuesta. Y la puerta ni siquiera es porque el hombre la quiera cerrar, sino que Dios mismo cierra esa puerta para que tú y yo aprendamos a depender solamente de Dios. Para que tú y yo aprendamos a depender de que es que no es el hombre que trae los recursos, no es del hombre que viene la respuesta, no es del ser humano que viene la provisión, ni viene lo que tú necesitas. Dios utiliza al hombre, al ser humano, para bendecirte, para darte la respuesta. Pero muchas veces tú y yo colocamos la mirada en el hombre porque de él vino la provisión o de él vino la bendición, y no, la bendición viene de un Dios que su palabra dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y mi socorro y tu socorro viene de ¿quién? De Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Y venía esa palabra y él me decía: mira, ¿sabes cuál es la respuesta? Es más, te los confieso, iglesia, que apenas ayer y hoy en la mañana terminaba la prédica de hoy. Yo le decía: Señor, ¿qué quieres que hable? Y él me decía: habla de lo que estás viviendo. Y me daba esta respuesta y me decía: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Lo único que hice fue agachar mi cabeza y decirle: Señor, sí. Hasta ahora no hemos sabido pedir. Hasta ahora lo único que hacemos es decir: oré. Lo único que decimos es: Señor, yo vengo a ti, te pido y tú me respondes. Es más, venía la palabra en Filipenses 4 donde dice que todo lo que nos falta a nosotros Él lo suplirá en cada uno de nosotros conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo le decía así: o sea que todo lo que a mí me falta hoy, y no me refiero a lo material, a lo espiritual, a lo emocional, a llenar vacíos, a tener la victoria en muchas situaciones, es porque no hemos sabido pedir. Porque vamos, nos acercamos a Él y le decimos: Señor, tú sabes que necesito de ti, haz lo que tengas que hacer. Le decimos: Señor, tú sabes que tengo que pagar arriendo, hay que pagar servicios, hay que pagar administración, hay que mercar, hay que hacer esto. Y creemos que con el mero hecho de acercarnos y decirle: Señor, acuérdate en tu palabra y en tu promesa, creemos que ahí ya Él ya tuvo que desatar la bendición y traerla a nosotros. Pero se nos olvida que hay una gran diferencia en lo que es orar, en lo que es clamar. Su palabra dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que a ti y a mí nos hace falta, Él está ahí para suplirlo, para bendecirnos y para entregárnoslo. El propósito de Dios en cada uno de nosotros como sus hijos es traer bendición, traer restauración, traer gloria, traer donde muchas veces nos sentimos cansados, agobiados, desanimados, y Él es el que nos levanta inmediatamente. Donde falta algo para nosotros y su palabra dice: yo soy tu proveedor, soy tu hacedor y nada te faltará. Donde Él nos dice: mírame, yo soy tu camino, soy tu verdad, soy tu vida. Y la única forma que tú puedas llegar al Padre es por medio de Cristo Jesús. Y todos sabemos estas palabras, todas las memorizamos y muchas veces la declaramos y la pedimos a Él. Pero volvía y me decía: pero pedís y no recibís porque no lo pides bien. Yo le decía: entonces, ¿cómo tengo que pedirlo? Si su plan, si su propósito, es más, su palabra dice en 3 de Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Y yo le decía: Padre, si tu anhelo, si tu deseo, si tu plan y tu propósito es que yo sea prosperada, sea bendecida, donde tu palabra dice que la gloria postrera es mayor que la primera, ¿por qué no lo siento? Y él me decía: si estás pidiendo mal,
Y yo le decía, pero ¿cómo que mal? Él te quiere sanar, te quiere bendecir, te quiere sacar de donde tú estás. Ese es su deseo, ese es su sueño, ese es su plan, ese es su anhelo, traer sanidad, traer restauración, traer gloria. Pero Él ha dejado un manual, Él ha dejado unas instrucciones claras para que tú y yo podamos tomar cada palabra y tomar cada bendición a favor de nosotros y a favor de los que están alrededor de nosotros. Su palabra dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Y aunque el deseo, aunque el plan y el propósito de Dios es bendecirnos, sanarnos, restaurarnos, sabiendo que el único mediador es Jesucristo y sabiendo que el Espíritu Santo gime por nosotros, hasta ahora no hemos sabido pedir, porque nos acercamos a Dios como si les estuviéramos exigiendo algo. Nos acercamos a Dios como si le estuviéramos dando una orden a Él que nos bendiga y que nos dé a lo que nosotros nos hace falta. No oramos conforme a su voluntad y su propósito. Queremos estar en la victoria, queremos estar en la cima, queremos tener la gloria de Dios, queremos tener todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero se nos olvida cuando su palabra dice: porque esta leve tribulación pasajera y momentánea traerá un mayor y eterno peso de gloria. Pero se nos olvida que para llegar a ese eterno peso de gloria hay que pasar por tribulación, por adversidad y por desiertos. Se nos olvida cuando su palabra dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido el mundo. Y simplemente vamos y le decimos: Señor, tu palabra dice que tú has vencido el mundo. Y tu palabra dice que yo no pertenezco a este mundo, que mi ciudadanía es del reino de los cielos. Pero se nos olvida cuando tenemos que pasar por la aflicción. Cuando en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de las cargas, en medio de las situaciones, no lo obedecemos. Quitamos nuestra mirada de Él. Creemos que vamos a obligar a Dios a que traiga a nosotros lo que queremos que traiga por medio de nuestra indiferencia, porque ni siquiera oramos, ni siquiera lo buscamos. Yo muchas veces entro al tabernáculo y lo único que sale de mí es dos cosas. Una, lágrimas. O muchas veces lo único que sale de mí es silencio. Silencio. Silencio porque hay tribulación, porque hay situaciones, porque hay dolor. Y Él volvía y me decía: pedís y no recibís, porque pides mal. Y es aquí donde tú y yo tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo de Dios que repose sobre cada uno de nosotros, para permitir que sea Cristo nuestro mediador y que sea el Espíritu Santo de Dios el que se acerque al Padre a pedir por cada uno de nosotros. Y es solamente ahí donde tú y yo vamos a ver, donde tú y yo fuimos escogidos para vivir en la manifestación de la gloria de Dios, donde tú y yo fuimos escogidos para ser esos representantes del reino de los cielos, donde tú y yo fuimos escogidos para ir a llevar su palabra, para ir a hacer cosas como la misma palabra de Dios dice: cosas mayores que las que Jesús ha hecho son las que tú y yo podemos hacer. Pero como te decía ahora, hay un manual donde están las leyes, los mandamientos y los estatutos, donde muchas veces se nos olvidan que tengo que obedecer, donde muchas veces se nos olvida que en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de la tribulación, la palabra dice: probad los espíritus. Donde en cada uno de nosotros tiene que haber un aguijón, tiene que haber una debilidad para poder bastarnos en la gracia de Dios. Porque si no, se nos creeríamos nosotros mismos Dios. Todo lo tenemos a la perfección, todo lo podemos hacer y de todo somos capaces. Entonces, ¿para qué buscar de Dios? Y es donde esa gloria y ese poder quiere traer a nosotros. Y nuevamente venía a mí esa palabra donde dice Jeremías
clama a mí, que yo te responderé. Y eso es lo que te quiero invitar en esta noche, a que te levantes a clamar, a que te levantes a rogar, a que te levantes a humillarte, a postrarte, a gemir, a suplicarle y a humillarte delante de Dios. No es simplemente una oración, no es simplemente ir a decirle: Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres sobrenatural, tú tienes el control de todo y yo sé que tú te vas a engrandecer en esta situación. Hay una gran diferencia cuando tú y yo oramos a cuando clamamos. Cuando oramos nos acercamos al Padre y le decimos: Señor, gracias por este día. Tomamos la misma palabra de Dios y le decimos: gracias porque tú eres mi pastor y nada me ha faltado. Gracias porque tú me trajiste para ser grande, ser bendecido y ser de bendición. Pero cuando tú y yo nos levantamos a clamar, es donde hay dolor, es donde hay sufrimiento, donde hay vacío, donde no hay fuerzas en nosotros, donde sentimos que no somos capaces, donde lloramos, donde gritamos, donde levantamos nuestra voz para rogarle, para suplicarle que su gloria sea revelada y sea manifestada en cada uno de nosotros. Y es ahí donde yo te quiero invitar en esta noche. Pasa ya de ese nivel de que simplemente entras a orar. Hijos, yo sé que entramos a orar. Muchos oran 5 minutos, muchos oran 10 minutos, muchos oran en la noche, en la madrugada, o no oran nada, o simplemente muchos oran en el camino de su casa al metro o al transporte, qué sé yo. Y su oración simplemente es: Señor, gracias por este día. Fue un día de bendición, me guardaste, me protegiste. O llega la noche: Señor, gracias por esta noche. Me libraste de la muerte, me cuidaste, pude comer, tengo un techo, puedo dormir. Y tu palabra dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y no pasamos de ahí. Por eso su palabra dice: pedís y no recibís. Porque estamos pidiendo para nuestros deleites, para deleitarnos en la carne, para deleitarnos en lo que queremos. Yo sé que muchos han clamado, sé que muchos han llorado, le han rogado a Dios. Yo sé que muchos se han tirado al piso a llorar y a pedirle al Señor, pero solamente lo hacen cuando hay una prueba, un desierto o una tribulación. ¿Cuántas veces te has postrado, has levantado tu voz, le has llorado y le has dicho: Señor, muéstrame tu gloria? Pedimos para nuestros deleites, ¿sabes por qué? Porque le lloramos, le rogamos y le pedimos para que nos dé una provisión para pagar los servicios, para pagar un arriendo, para comprar comida, para tener un sustento. Pero ¿cuántos se han postrado, se han humillado, han levantado su voz, han llorado por su presencia? Cuando su palabra dice: mas buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene a ti por añadidura. Ahí tenemos la respuesta, hijos. Su palabra dice que Él ha venido a darnos vida, y a darnos vida en abundancia. Y yo sé que esa palabra la reclamamos muchas veces, hijos. Así como yo sé que hay muchos, y no solamente dentro de esta iglesia, en todas las iglesias, aún líderes que entran supuestamente a orar, porque si los pastores preguntan si oramos, digamos: sí, sí oré, pero realmente no lo estamos haciendo. Realmente no hay una relación ni hay una comunión con Dios. Y nos creemos los más capaces, los más sabios, los más perfectos. Y la palabra de Dios te dice: clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas secretas y ocultas que tú no conoces. Y gran parte de esos secretos y ocultos que tú no conoces es donde Él puede poner sobre ti la presencia del Espíritu Santo de Dios,
donde la presencia del Espíritu de Dios está sobre ti y trae la libertad, trae la sanidad, rompe cadenas, rompe ataduras y trae todo lo que tú y yo necesitamos para la gloria de Dios. Pero el llamado en esta noche es a tener esa intimidad con Él. Hijos, hay muchos cristianos que más que orar a Dios, parecen como si estuvieran haciendo un rosario. Todos los días la misma oración, todos los días la misma petición, todos los días se acercan a Él con la misma palabra. ¿Será que aquí en la Biblia no hay infinidad de palabras con la cual tú te acerques al Padre? ¿Será que si el Espíritu Santo de Dios es el que gime por ti, será que Él no te da la revelación para saber cómo tienes que hablar al Rey? ¿Cómo te acercas a Él? Y luego venimos y le decimos: Señor, úsame, utilízame. Quiero predicar, quiero adorar, quiero evangelizar, quiero poner manos sobre los enfermos y que sean sanados. Y aquí viene el Padre y te dice: ¿quieres para tu deleite? ¿Para ser exaltado? ¿Para ser reconocido? ¿Para que el mundo, una iglesia, un pueblo, una nación te reconozca? ¿O es realmente porque me quieres servir, porque me quieres adorar y porque me quieres exaltar? Muchos buscan de Dios por un milagro. Aquí han venido infinidad de personas. Vienen, se ora por ellos y para la gloria de Dios reciben el milagro, reciben la sanidad y no vuelven. Ahí está. ¿Y sabes algo, hijo? La palabra de Dios dice: vete y no peques más, para que no te venga cosa peor. Hasta ahora no hemos sabido pedir como debe de ser. Si la palabra de Dios dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, en oración y creyendo, vendrá, porque no lo tenemos. Si la palabra de Dios dice: pídeme y te daré. Si la palabra de Dios dice, y hay infinidad de palabras donde nos habla, donde nos dice que todo lo que le pidamos al Padre, Él lo traerá a nosotros. Necesitas sanidad, Él te dice: tú fuiste sano por la llaga de Cristo Jesús. Eres sano en Cristo Jesús. Donde viene su palabra y te dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificar el nombre de Jesucristo. Y le creemos mientras que trae el milagro. Le creemos mientras trae la sanidad. Le creemos mientras viene la restauración. Y de ahí para allá, nada más. No volvemos a buscar de Dios. Tú y yo tenemos que entender la importancia que es orar, clamar, suplicar, humillarnos delante del Señor. ¿Cuánto llevas esperando por tu milagro y por tu sanidad? Pero ¿sabes qué es lo que esperamos, hijos? Esperamos: yo voy a ir a la iglesia para que oren por mí, para ser sano. Yo voy a ir a la iglesia y le voy a decir a los líderes, a los pastores, que en sus oraciones incluyan esta petición para que se vea la gloria de Dios. La palabra de Dios dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo de Dios venga sobre vosotros. Y el Espíritu Santo de Dios, la misma palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas. Todo el que pida va a recibir. Todo el que clame va a ser escuchado. Todo el que le pida a Él va a recibir la provisión, la bendición, la sanidad, la restauración. Y si tú le pides la llenura del Espíritu Santo de Dios, vas a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Dale ese aplauso a Jesús. Tú y yo tenemos que entender lo importante que es invocar el nombre de Jesús. Hijos, todavía hay hombres y mujeres de Dios que se acercan al Padre. ¿Sabe cómo le dicen? Señor, en el nombre de Dios yo te pido. Así lo hacen. Hijos, la palabra de Dios dice: todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús. En el nombre de Dios. Otros dicen: en el nombre de Papito Dios yo declaro que voy a mercar. Son oraciones que no van a llegar ni al techo, hijos.
Acércate a Dios con reverencia. Acércate a Dios con humildad. Acércate a Dios con respeto. Humíllate, clámale y suplícale al Señor. Por eso su palabra dice: hasta ahora no hemos sabido pedir. Si tú y yo entendiéramos el poder que hay en la oración, el poder que hay al clamar, hijos, si tú y yo entendiéramos lo sobrenatural que es orar, y mire todos estos conceptos y quiero que tú los tengas. El poder que hay en orar, clamar, rogar, suplicar, gemir, postrarme, humillarme. A ver, ayúdenme, ¿qué más? Llorarle, hijos. Y no es llorarle a Dios por el milagro que necesitas, es llorar a Él por la presencia de Él. Su palabra dice: deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Y si su palabra dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Sabes por qué te responde? Porque cuando tú clamas, Él te escucha. Ahí está. Cuando tú clamas, Él no te está diciendo simplemente: si tú me pides, te voy a escuchar y te voy a dar. Hay versículos que dice: pídeme y te daré. Pero en este versículo específicamente te está diciendo: clama a mí y te responderé. Cuando tú clamas, cuando tú te humillas, cuando tú te postras, cuando tú lloras, cuando tú te tiras al piso, cuando tú le dices: Señor, no soy capaz, no puedo más, levantas tu voz, lloras, le suplicas y le ruegas, Él escucha tu clamor, Él escucha tu petición, Él escucha tu llanto, Él escucha tu ruego y se levanta para responder por lo que tú estás llorando, por lo que tú estás clamando, por lo que tú estás orando y por lo que tú estás ayunando. Dale ese aplauso a Jesús. Amén. Cuando tú, y mira, hijos, no solamente el Padre te va a responder cuando tú clamas, cuando tú clamas, cuando tú ruegas, cuando tú lloras, cuando tú le suplicas, cuando tú te haces insignificante delante de los ojos de Dios, Satanás tiembla, el infierno tiembla, Satanás tiene que salir. O sea, ¿sabes a qué le teme Satanás? Satanás no le teme a un cristiano que va a la iglesia, como muchos cristianos, que va a la iglesia, se sienta, escucha la palabra y sale, se va. Satanás, ¿qué dice? Este es uno más. Este es uno más que estoy enfriando. Este es uno más que estoy adormeciendo. Este es uno más que está ahí dormido. ¿Sabes a qué le tiembla? ¿Y a qué le teme Satanás? A un cristiano, un verdadero hombre y una verdadera mujer de Dios que se levanta a postrarse, humillarse, rendirse, llorar, clamar y suplicar y rogar a un Dios real, verdadero y soberano. A un Dios que en medio de tu dolor, en medio de tu sufrimiento, en medio de la adversidad, en medio de que no veas nada, como lo veíamos ahora, en medio del cansancio, porque nada se da, porque nada se ve, porque no tenemos la respuesta, te levantas a clamar y a suplicar. Donde el diablo dice: vean a este, cansado, derrotado, fracasado, sin plata, sin comida, sin ropa, llevado al hogar destruido, y aún así se levanta a orar y a clamar a Dios. ¿Qué tiene que hacer el diablo de ahí? Salir de tu vida, salir de tu casa, salir de tu familia, salir de todas tus áreas, y tú serás levantado en el nombre de Cristo Jesús. Dale toda la gloria a Jesús en esta noche. Dile al que está a tu lado: pasa a otro nivel y levántate a clamar. Todos los que estamos aquí, queremos ver la respuesta de parte de Dios. Porque si no quisiéramos ver la respuesta de parte de Dios, no oraríamos, no lloraríamos. Es más, hijos, en más de una ocasión me ha pasado donde en medio de mis situaciones he buscado al ser humano para buscar un consejo, para desahogarme, para que me escuche. Y hoy le doy la gloria a Dios que me han cerrado la puerta. No me han escuchado, no he recibido un consejo.
dicen, luego hablamos. Duele, sí. El que diga que no duele, pues que ya está solamente en el espíritu. Pero hoy le doy la gloria a Dios que eso pasa. Y no solamente le doy la gloria a Dios de que eso pase, sino que el Padre me lleva a entender que cuando esa persona que busqué para que me escuche, para que de pronto me aconseje, para que de pronto me dé una palabra para poderme levantar, me cerró la puerta, el Padre me ha llevado a entender que no es esa persona la que me cerró la puerta, sino que fue Dios mismo el que cerró esa puerta para que yo entienda que yo dependo de Él. Y yo sé que a muchos les ha pasado. Así que dile al que está ahí a tu lado, no te enojes con el que no te ha querido escuchar. No pelees con el que no te ha querido hablar. Es más, todo eso el Padre lo ha permitido. Y yo te digo, hijos, que es mejor cuando tú y yo recibimos el abrazo del Padre, cuando tú y yo recibimos la respuesta de parte del Rey. Es más, yo te digo, si esa respuesta que leíamos ahorita hasta ahora no has sabido pedir, por eso no has recibido nada, hubiera venido de parte del hombre, yo le digo, oigan a este, oigan a este, ¿qué le pasa? Pues como que no he sabido pedir. Si yo oro, si yo le sirvo a Dios. Pero cuando la respuesta ya viene directamente de Dios, dice uno, es como que le dan a uno como un golpe en la boca del estómago y queda sin aire. Dele gloria a Dios cuando has buscado a alguien, a un ser humano, para que te apoye y no ha estado ahí. Porque ¿sabes qué, hijos? Mira, cuando nosotros vamos, imagínate este panorama, cuando tú ves un ancianito o una persona que de pronto está mal de una pierna y comienza a cojear y a caminar de un lado para otro. Es más, acuérdate cuando yo estuve con el yeso, yo no podía caminar, o caminaba cojeando o brincando. Para la gloria de Dios los tuve a todos ustedes donde aún me subían cargadas las escalas. Pero habían momentos donde en mi casa, aunque el pastor, mi esposo, me decía, levánteme cuando vaya a ir a orar, levánteme cuando vaya a eso, yo lo hacía sola físicamente, pero yo sabía que me levantaba y era mi Padre el que me estaba sosteniendo. A mí cuando me cargaban para subir las escalas sentía temor. Si este de pronto baja el brazo me deja caer, si el otro me mueve para allá me puede dejar caer, pero literal yo sé que mi Padre me puede cargar, me puede sostener con su mano y no me deja caer. Su palabra dice que Él envía a sus ángeles a levantar nuestro pie para que nuestro pie no tropiece con piedra alguna. Y todo lo que el Padre permite en la vida de cada uno de nosotros es para llevarnos a un nivel mayor y superior al que estamos. Es más, hijos, mira, hay situaciones, y lo mirábamos ahora, donde nos cansamos de lo que estamos haciendo, nos cansamos de lo que hay en nosotros, nos cansamos de la rutina, nos cansamos de esa zona de confort, nos cansamos de que las cosas no estén bien, de que las cosas no salen bien. Y la única forma que tú y yo vamos a poder crecer, vamos a poder madurar, es cuando estamos cansados de lo que estamos haciendo, y en ese cansancio es donde vamos y buscamos cosas nuevas para hacer y para poder crecer. La misma palabra de Dios dice, no os conforméis a este siglo. Y yo sé que todos los que estamos aquí en algún momento nos hemos sentido cansados de no querer seguir, de no querer avanzar, de dejar todo ahí donde está, donde hemos orado y no recibimos la respuesta, donde hemos pedido, no buscamos y no encontramos la solución, donde hemos dicho lo voy a hacer, y cuando lo vamos a hacer y cuando creemos que ya todo está montado y todo está armado, de la nada se desbarata, de la nada se desbarata. Y es ahí donde el Padre viene y te dice, pídeme conforme a mi palabra, conforme a mi voluntad, y te daré lo que tú quieres. No sé qué le estás pidiendo tú en este momento al Señor.
Pero Dios quiere traer milagros, quiere traer sanidades, quiere traer restauración y quiere traer esa gloria para ti. Sea cual sea la situación por la que tú puedas estar pasando, puede ser una situación que llevas años y años y años luchando por esa situación. Y la palabra de Dios dice: pide con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora te digo hoy en el nombre de Cristo Jesús: clama con fe, ruégale con fe, suplícale con fe, llórale con fe, y vas a ver esa gloria de Dios. Pon delante del Señor esas peticiones, pero creyendo que Él está ahí escuchándote y que Él va a responder cada una de esas peticiones, cada uno de esos clamores, cada una de todo lo que le has orado. Es más, hijos, hay personas que han orado, han ayunado, pero no han creído ni por lo que han orado ni por lo que han ayunado. ¿Sí me hago entender? Oran, le claman, le suplican, ayunan, le ruegan, pero no creen que lo que está rogando, suplicando, clamándole, ayunándole y pidiéndole, Él se los pueda dar. Entonces, ¿para qué le ruegas, para qué le clamas y para qué le pides si no crees que Él lo va a hacer? Eso hacemos nosotros. No le creemos. Y muchas veces creemos en su palabra, pero no le creemos a Él. Creemos que la promesa está, pero no creemos que Él la va a hacer en cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es: ¿quieres sanidad? ¿Quieres gloria? ¿Quieres restauración? ¿Quieres poder? ¿Quieres autoridad? ¿Quieres revelación? ¿Quieres sabiduría? ¿Quieres tener ese denuedo? ¿Quieres unción? ¿Quieres tener cosas materiales? ¿Quieres que tu hogar sea restaurado? ¿Que tus hijos sean restaurados? ¿Quieres ver a tus hijos a los pies de Cristo Jesús? ¿Quieres ver que tus finanzas se restauran? ¿Quieres ver que ese negocio comienza a crecer? ¿Quieres ver que tus clientes vienen del norte, del sur, del oriente, del occidente? ¿Quieres verte levantado, empoderado y en la gloria de Dios? La respuesta está ahí. Clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas secretas y ocultas que tú no conoces. ¿Quieres que tu hogar se restaure? Clámale a Él. Levántate a clamar por tu pareja, por tus hijos, por tu hogar, por tus finanzas. ¿Cuántos claman por su iglesia? Oran por la Señor, ten misericordia de la iglesia. Danos para suplir todos los gastos. Clama por tu iglesia. Clama por tu ministerio. Todos los que estamos aquí fuimos llamados a servirle al Señor. En cada uno de nosotros hay dones y hay talentos. ¿Quién le ha clamado para que le revele cuáles son los dones y talentos? ¿Quién le ha clamado para que ese don y ese talento que el Padre ha puesto en ti sea avivado y sea puesto a la obra de Dios? Levántate a clamar, a suplicarle, a gemirle. Ya no más una oración. Es más, hijos, ¿sabes algo? Hay hijos que entran a orar, se quedan dormidos orando, porque lo mismo que están susurrando o lo que están declarando trae adormecimiento sobre ellos y se duermen orando, porque están en una monotonía orando, donde simplemente cierran sus ojos o se sientan y se ponen supuestamente a orar, a declarar una palabra, pero son solamente palabras que están saliendo, pero no más. Si tú te levantas a clamar, donde te levantas sobre tus pies, donde levantas tu voz, el ciego levantó su voz, ¿o no? Además, en la Biblia encontramos infinidades de palabras donde dice que le clamaban. Aún los demonios le clamaron a Jesús. ¿Se acuerdan? Y ahora nosotros, como hijos de Dios, no somos capaces de clamarle a Dios. Los demonios le decían a Jesús, le clamaron a Jesús: ¿qué tienes contra nosotros? Todavía no es el tiempo ni es el momento. Los demonios le clamaron.
Y nosotros como hijos de Dios no pasamos de una oración monótona, de una oración que no pega ni al techo, de una oración donde nos hemos vuelto religiosos para decir: estoy orando. Estoy orando. Sí, hoy oré. Ya incrementé mi tiempo de oración. Antes oraba media hora y ya llevo 40 minutos, una hora orando. Y te encierras a orar y te quedas 1 hora hasta 2 horas, pero porque te quedaste dormido orando. Yo te aseguro, iglesia, que si tú te metes a clamar, a rogar, a suplicar, a postrarte y a humillarte delante de Dios, a levantar tu voz y a suplicar por tu milagro, por tu sanidad, por tu provisión, por tu restauración, no te vas a dormir. Y tu oración va a ser escuchada y va a ser respondida. La palabra de Dios dice: claman los justos ¿y qué pasa? Y Él responde, Él los escucha y responde. ¿Y hay algún justo aquí en esta noche? Amén. Y yo creo en el nombre de Cristo Jesús que hoy va a ser quitada toda piedra de tropiezo que hay en ti, para que te puedas acercar al Rey de los cielos. Todo lo que ha venido a traer impedimento para que tú te puedas levantar, orar, clamar y suplicar, hoy en el nombre de Cristo Jesús va a ser quitado. Todo ese espíritu de falta de fe, de incredulidad, todo adormecimiento, todo letargo espiritual y todo lo que el diablo ha querido traer hacia ti para que te conformes con una oración mediocre, hoy va a ser quitado en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro que te vas a levantar en el poder, en la autoridad, en la soberanía y en el denuedo para orar, clamar, rogar, suplicar, gemir, llorar, postrarte y humillarte ante un Dios real y verdadero que te dice: clama a mí y yo te responderé, y traerá la respuesta de lo que tú pides, de lo que tú clamas, de lo que tú lloras, de lo que tú suplicas. Dale ese aplauso al Señor. Él va a traer milagros, va a traer sanidades, va a traer provisión y va a traer restauración. Pero hay algo más de parte de Dios. Su palabra dice en Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando nuestro corazón no está alineado al propósito de Dios, cuando nuestro corazón está cargado, cuando nuestro corazón está dañado, cuando en nuestro corazón hay iniquidad, cuando en nuestro corazón hay resentimiento, hay cargas, hay odio, hay falta de perdón, Él no va a responder tu oración. Puede que la escuche y diga: allá está mi hijo orando, pero ¿cómo le respondo? Si mi palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios no va a responder a una oración, a un clamor, a una petición cuando estamos cargados, cuando hay resentimiento, cuando hay pecado en nosotros. Pídele, suplícale. Yo sé, hijos, que muchas veces perdonar no es fácil. Y es más difícil perdonar a la familia. ¿Por qué es más difícil perdonar a la familia? Porque son esas personas con las cuales convivimos, con las cuales pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Esas personas a las cuales le hemos entregado todo lo de nosotros y más de lo de nosotros. Y son las personas que se han levantado, nos han dañado y nos han lastimado. Por eso nos cuesta más perdonar a nuestra familia. Que uno de tus clamores, de tus súplicas, sea clamarle y decirle: Señor, ayúdame a perdonar. Así como tú me has perdonado, enséñame a perdonar. Que tu corazón sea limpio, que tu corazón sea renovado, que tu corazón sea restaurado. Una de las principales causas para no recibir la respuesta de parte de Dios es eso: un corazón cargado. Por eso la palabra de Dios dice: un corazón contrito y humillado, Dios no la desprecia. Toma esa decisión. Y puedes pasar horas, días, semanas, meses orando, rogando, suplicando, clamando, y no vas a recibir la respuesta de parte de Dios, porque tu corazón no está conectado ni está alineado al propósito de Dios. Él te quiere responder, quiere traer lo que tú quieres
lo que tú necesitas, lo que tú le has clamado. Su palabra dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y asimismo en el Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos a sus oídos al clamor de ellos. Ese Dios de milagros, ese Dios de sanidad, ese Dios de restauración, ese Dios de gloria, ese Dios que te quiere sanar, que te quiere restaurar, que te quiere bendecir, que te quiere levantar, que se quiere engrandecer sobre ti. Él está aquí en esta noche. Su palabra dice que Él no te ha traído hasta aquí para que tú vuelvas atrás. Él es grande, Él es poderoso, Él es sobrenatural y es un Dios que nos da múltiples oportunidades. Lo más sencillo para esta noche sería yo decirte: ponte sobre tus pies, voy a orar por ti y voy a declarar palabras sobre ti para que te levantes a clamar. Pero la palabra de Dios dice: la verdad os hará libres. Y cuando tú y yo somos libres, recibimos la presencia y recibimos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Hoy no quiero orar por ti. Hoy quiero, en el nombre de Cristo Jesús, que tú te levantes a orar, a clamar, a suplicar delante de la presencia del Señor. A que te pongas ahora sobre tus pies y más que esperar a que como pastores nos acerquemos a ti, te pongamos manos, o que un líder se acerque a ti y te ponga manos y te diga: tranquilo, si tú oras y si tú clamas, Dios te va a responder. Ya te lo sabes, lo acabamos de ver en la prédica. Tú más que necesitar que alguien te diga: venga, arrepiéntase y conviértase, y el Padre te va a bendecir. Tú ya lo sabes. Tú ya lo sabes y lo sabes de memoria. Quiero invitarte en esta noche a que te pongas sobre tus pies, a que seas uno solo con el Espíritu Santo de Dios, a que comiences y nadie va a estar pendiente de nadie. Te vas a conectar tú solo en la presencia del Espíritu Santo de Dios y vas a comenzar a clamar, a suplicar, a llorar, a rogarle, a humillarte delante del Señor, a poner delante de Él cada una de tus peticiones, a entregarle a Él cada una de tus cargas y a pedirle a Él que sea que tome el control y que traiga esa libertad y esa sanidad. Orar es hablar con Dios. Orar es ir a dialogar con el Padre y decirle: Señor, me siento así. Pero la diferencia de orar a clamar es donde en el clamar hay un grito de auxilio. Es donde en ese clamar le estoy pidiendo a Él con desesperación, donde me siento desesperado, donde siento angustia, donde siento aflicción, donde siento que lo que hay más guardado en mi corazón comience a salir para ponerlo delante de Él.